Shalom, shalom, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al Centro de Estudios Noágidas de la Fundación Arahaim. Como siempre, es todo un placer y un gusto tenerles en esta sala para poder recibir una clase más de nuestro curso Leyes Noágidas, Fundamento y Práctica. En realidad, ya hemos visto bastante de las leyes noágidas. Me parece que ya hemos visto los 7 principios y ahora estamos abriendo nuevos espacios y creo que vamos a tener que replantear si renombramos ahora el curso de una manera diferente para poder empezar una nueva etapa de estudio para que podamos abarcar mucho más temas. En este momento, la clase del día de hoy, que es impartida por nuestro querido Rab Asher Kakwa, va a hablar sobre la Shon Hara, un tema que es bastante a lo mejor común haber escuchado en algún momento sobre pero no es sencillo de explicar ni mucho menos de poder aplicar. Por lo tanto, es importante que el día de hoy tengamos la atención adecuada para poder discernir un poco sobre las dudas, sobre este tema que es bastante complicado de poder cuidar por el tema de las expresiones y las opiniones propias que podemos llegar a tener sin el cuidado apropiado de nuestra forma de hablar. Así que ya saben, para poder desarrollar la clase de manera ordenada es necesario tener los micrófonos apagados y las cámaras encendidas para poder participar. Después de la clase vamos a levantar nuestra mano por medio de la plataforma de Zoom y vamos a tener un minuto de hacer preguntas. ¿De acuerdo? Sin más, por el momento le dejo la sala a nuestro querido Rabino Asher Kakwa. Bienvenido, Rab. Bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias Israel, muchas gracias a todos, gracias a la Fundación Orahaim por este espacio. Y sí, Baruch Hashem, vamos a hacer un espacio de unas 2, 3 clases sobre este tema de la Lashon Hara, que yo creo que es algo que ya muchos conocemos el significado y de pronto las leyes. Sin embargo, quisiera abordarlo un poquito de algunas cosas del aspecto de la Hasidut, que siempre nos muestra como un poco más a fondo ciertas cosas que la Torah nos habla, ¿no? Como dicen los sabios, como el alma de la Torah también. Entonces, nosotros sabemos, ya hemos estudiado en diferentes clases también con otros rabinos, ustedes han escuchado el tema del poder que tiene la palabra y yo quiero remitirme aquí al capítulo número 1 de Shara Yahud Bemuna del Tania, que es el portal de la unicidad y la emuná, porque empieza hablando precisamente de la importancia que tiene la importancia que tiene la palabra, empezando hablando aquí de la palabra del creador. Y obviamente vamos a analizar un poquito de nuestra relación precisamente con estos textos que dice que habla el Tania sobre el creador, sobre Hashem. Y precisamente en la palabra, o primeramente analizando, como dicen los sabios, el ser humano es el único ser en la creación que tiene esa facultad del habla como una facultad que une dos mundos. O sea, de hecho, ningún ser en la creación puede hablar y el ser humano tiene, como dice Onkelos, como se traduce, Onkelos la creación del hombre, Hashem hizo un ser que habla, un ser hablante. ¿Ya? Está dicho pues en Bereshit que Hashem creó dice Nefesh Haim como una alma viviente, o sea, al Adam, un hombre. Pero Rabbi Onkelos en su traducción al arameo traduce como un ser hablante, un ser que habla. Eh, Resalta aquí Onkelos la cualidad de hablar. ¿Ya? Entonces somos el único ser en la creación que tenemos esa facultad. Y esto no es casualidad. Esto es también, hay otro pasuk en Bereshit que dice que somos creados a imagen, con la imagen y semejanza de Hashem, como está dicho ahí también en Bereshit. Y Rashi nos explica sobre ese pasuk que dice que fuimos creados con la imagen. Yo sé que se traduce normalmente como a imagen y semejanza. Sin embargo, Rashi lo traduce como con la imagen y semejanza de Hashem. ¿Por qué? Porque desde la manera en que lo aborda Rashi es como explicando de que hay algo que Hashem creó que se llama imagen. ¿Por qué no tiene imagen? Hashem no tiene imagen, no es un ser como nosotros, pero él creó algo como una especie de molde, dice Rashi, que llama su imagen.
como su imagen, no que sea imagen, que él tenga imagen, sino que creó un molde que es suyo, que le pertenece a él. Por eso el su aquí es posesivo, como su imagen. Entonces, no es casualidad, somos seres creados con su imagen, tenemos similitudes con él y ya hemos abordado desde el aspecto de la Hasidut precisamente este tema, que eso se refiere también desde el aspecto de las cualidades que tiene el alma, que el alma del ser humano tiene unas cualidades que son también llamadas sefirot, las 10 sefirot, y tenemos, como el Tania ya lo explica, cualidades que son intelectuales, como Jommah Binaidat, y tenemos cualidades que son emocionales, como Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malhut. Cada cualidad de esta tiene un análisis práctico, una manera de verla en la práctica. Porque de pronto siempre cuando hablamos de Sefirot, la mente vuela y nos imaginamos los mundos superiores y un montón de cosas. Y obviamente que tiene un aspecto muy, muy profundo que analizar. Pero hay una cosa que yo resumiría toda esta clase y todas las próximas que vamos a ver y todo lo que tiene que ver con la Shon Hara, y es que cuando sale la Shon Hara, cuando la persona pronuncia, sale de su boca palabras malas, que ya entenderemos ahorita más adelante qué significa palabras malas, palabras que dañan, palabras que destruyen, es nada más que una muestra precisamente de que hay midot raot, hay cualidades malas. O sea, el habla es como quien dice la manifestación de cualidades internas que están desequilibradas o que necesitan refinarse, y esas cualidades tienen que ver, o lo podríamos traducir en lenguaje moderno como rasgos de carácter, ¿ya? Entonces, precisamente cuando alguien expresa la Shon Hara, que ya hay muchas maneras de expresar la Shon Hara, y a veces aparentemente con una buena intención, aparentemente un chiste, aparentemente un comentario liviano, etcétera. Como sea, igual hay palabras que se consideran precisamente raot, malas, malas. Y esto no es más que una manifestación de, de un de una falta de refinamiento o de una falta de equilibrio de esas cualidades que están en el alma, que son las que acabamos de mencionar, cualidades emocionales. Y el Segel, la parte intelectual, es una parte que precisamente debería poner orden a esas otras cualidades. Como dice el Tania también, de acuerdo a la calidad del intelecto, son la calidad de las emociones que la persona tiene, o sea, la calidad de sus cualidades. Entonces, el Lashon Hara no es más que eso, es la manifestación de cualidades internas. La persona está hablando de otro, está hablando de otra persona, pero sin darse cuenta, está hablando de sí mismo a veces. Y ese precisamente es, en resumen, lo que es la Lashon Hara. Falta de refinamiento personal, ¿ya? Falta digamos, de tikkun amidot, como decimos en hebreo, de corrección de cualidades. Entonces, nosotros, como tenemos esas cualidades en nuestra alma, que Hashem no tiene partes, al igual que el alma del ser humano tampoco tiene partes, tampoco tiene formas, tampoco tiene órganos, a pesar de que en algunos textos cabalísticos o hasídicos se utiliza la palabra órganos del alma, como el tema, por ejemplo, el libro Anatomía del Alma de Rabbi Nachman. En realidad no es que el alma tenga órganos, ni tenga partes, ni esas cosas, todo eso tiene una explicación, pero el alma es algo que no tiene partes, no tiene forma, y en eso se asemeja también el creador. El creador no tiene partes, el creador no tiene forma, no es algo tangible. Eh, y Hashem creó algo que en la Kabbalah se llama emanaciones. Esas emanaciones son midot. En el lenguaje del Tomer de Borá, sefirot o sefirá. Sefirá singular, sefirot plural. Entonces, ¿cómo se traduce eso en lenguaje más sencillo? Cualidades, midot, cualidades. Esas son cualidades, digamos, que él emanó, que él creó, que no son parte de él porque no tiene partes, pero que él emanó, él creó estos 10 sefirot para interactuar con su mundo a través de esas cualidades. Por eso se habla de que Hashem es bondadoso, de que Hashem es misericordioso,
de que Hashem tiene atributos de Rahamín en estos días, precisamente que estamos hablando mucho del atributo de misericordia de Hashem, porque estamos próximos en el pueblo judío de tener el ayuno de Yom Kippur, y pasamos hace unos días la festividad de Rosh Hashanah, que todos en la creación estamos siendo juzgados, etcétera. Entonces, nos apegamos, o se habla mucho en estos días de ese atributo de misericordia. El atributo de Gesed, que todos hablamos, atributo de bondad, de amor, que también se traduce como atributo de amor. Entonces, ¿esto qué significa? Que Hashem tiene emociones, no como nosotros lo entendemos, pero Él creó unas emanaciones que no son parte de Él, pero que le permiten a Él interactuar con su mundo, con su creación, de una manera en que Él se manifiesta en su mundo a veces con cualquiera de estos atributos. A veces también se le llaman los nombres, por el nombre Elohim hace relación al atributo de Geburah, de rigor. El nombre Shem Havayah, o sea, Hashem, que decimos nosotros, hace alusión al nombre al atributo de Gesed. Entonces, también cuando se habla de nombres de Hashem, también se habla a veces de sus atributos. En la Hasidut y más que todo en la Kabbalah hay muchos términos que son nombres diferentes, pero que al final de cuentas están hablando de la misma situación, pero de pronto quieren dar a entender otro contexto. Ok, entonces, Hashem creó unas cualidades con las que él interactúa y es bondadoso, amoroso, a veces un juez, etcétera, etcétera. Nosotros también tenemos esas cualidades en nuestra alma, y a esto se refiere Rashi cuando dice que fuimos creados con su imagen, con un molde. O sea, que tenemos una similitud con él, guardando las infinitas distancias, pero tenemos una similitud en nuestra alma con esas cualidades. Es decir, nosotros también tenemos esas mismas cualidades, solo que a un nivel micro, cósmico. Y cuando se habla a veces de él, hablamos de macrocósmico, o sea, él es el que sostiene toda la creación. Entonces, tal como él es bondadoso, como se enfoca el Tomer de Borá, el Rabbi Moshe Cordovero, nosotros debemos ser bondadosos. Debemos buscar emular esa imagen divina con la que él nos creó. Debemos buscar nosotros, buscar la corrección de nuestras cualidades y comportarnos de una manera equilibrada y refinada en nuestras cualidades. Y eso es un proceso que toma bastante tiempo, y tal vez la vida no alcance, pero no por eso debemos desanimarnos, sino trabajar constantemente. Eso, como dice Ramjal, el hombre perfecto es aquel que busca la perfección cada día. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Hashem y nosotros, dentro de las muchas que hay, pero desde este aspecto, las cualidades? Pues que cuando él actúa de una manera perfecta con sus cualidades. Es decir, cuando a veces es juez, aún siendo riguroso, y aunque el rigor lo experimentemos como algo doloroso, nosotros estamos, su cualidad de rigor también está permeada, está unida con su cualidad de Gesed, ¿ya? Nosotros, en nuestra manera de actuar, a veces somos desequilibrados, a veces somos muy rigurosos, y como que se pierde un poco de ese amor al prójimo, o de ese amor propio a veces con uno mismo, etcétera. Entonces, ese es el objetivo que nosotros debemos perseguir: emular la imagen divina, emular el comportamiento del Creador, desde nuestra perspectiva humana, tratar de ser como Él, bondadoso, perdonar a aquel que nos ofende también, emular también de que yo no puedo acercarme a pedir en Yom Kippur perdón yo, si de pronto yo le niego el perdón a otra persona. Entonces es como ilógico eso. Entonces también tengo que trabajar en mis cualidades. Entonces hay otra cosa que tiene que ver con lo que decíamos, y es la facultad del hombre de hablar, además de esta semejanza con las cualidades emocionales e intelectuales, Segel y Midot, que dijimos, estas cualidades que el alma tiene. Y es esta facultad del habla. La facultad del habla, como está dicho, el hombre es un ser hablante, como lo traduce Onkelos, y por ende, así como el creador tiene esa cualidad de hablar y creó con su palabra, nosotros también podemos también crear
con nuestra palabra. No, no entendiendo crear precisamente como si fuéramos dioses, o sea, crear de la nada. Esa es precisamente una de las cosas que este capítulo aquí, este libro del Tania nos explica de que él creó Yesh Me'ain, o sea, de la nada absoluta él sacó toda la creación. El ser humano no hace eso. El ser humano, digamos, se vale de lo creado también y transforma algunas cosas. Sin embargo, hay una cualidad que nos hace únicos y que si quisiéramos mirarlo de esta forma nos también evidencia más claramente nuestra similitud con el Creador y es el habla, la cualidad de hablar también. El habla se produce por 5 órganos, dice el Tane también, que influyen en el habla, que son los órganos, las cuerdas bucales, los dientes, etcétera, que influyen precisamente para que el aliento pase y se genere el sonido, el habla. Y también tenemos precisamente el aliento, y el aliento representa alma. Entonces, el habla va, es algo constituido por dos cosas, algo espiritual y algo físico. El habla une dos mundos. El habla tiene la capacidad de unir los mundos espirituales y materiales. Y precisamente empezando por ahí, dice, está escrito, capítulo 1, Sharia Mumuna, dice, está escrito en el segundo párrafo, estoy leyendo, está escrito ¿dónde? En el Salmo 119, 89, dice, por siempre Dios, tu palabra se alza firme en los cielos. Esto es el Salmo que dice, por siempre tu palabra se alza firme en los cielos, por siempre. Entonces, el Baal Shem Tov, sea su memoria para bendición, explicó este concepto en detalle e hizo ampliamente conocido que esto significa que tu palabra, o sea, la palabra de Hashem, del Creador, que tú has pronunciado, ¿cuáles son esas palabras que pronunció? Pues en Bereshit, cuando dice que haya un firmamento en medio de las aguas, etcétera, 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 todo lo que ya conocemos en los 10, en los 6 días de la creación, Hashem estuvo creando a través de la palabra. Pero ¿qué pasa? Que eso no es algo que ocurrió y ya, y quedó en el pasado, sino que el Salmo y el Tania aquí, resaltando ese Salmo, nos explica de que esa palabra sigue estando allí. Esa palabra se alza y son las columnas que sostienen el mundo. O sea, Hashem sigue sosteniendo el mundo, y no me refiero al mundo como el planeta Tierra, sino todo lo creado, lo material, y también los mundos espirituales y los seres de los mundos espirituales, como los ángeles, y nosotros obviamente estamos, y todo lo creado estamos sostenidos por su palabra. Por eso en el hebreo, cada nombre de cada criatura tiene que ver con algo más profundo. Es más que un nombre, no es simplemente el nombre porque sí, sino que el mismo nombre en hebreo de cada criatura representa, como quien dice, su naturaleza, ¿ya? Por ejemplo, Adán, que lo traducimos, no es el nombre del Adán, o sea, me refiero, no es que un nombre como nosotros entendemos el nombre hoy día, sino que Adán se traduce como persona, ser humano, como la humanidad en sí. Y Adam está escrito con la letra Aleph, está escrito con la letra Dalet y con la Mem Sofit de Dam. O sea, solamente si separáramos o entendiéramos esas tres letras allí, nos daríamos cuenta que la letra Aleph está, si se dan cuenta, es como si fuera una yud arriba, una yud abajo y una bab que las une. Entonces, la letra Aleph representa la divinidad, representa ese carácter divino que Hashem imprimió en el ser humano. O sea, si quisiéramos decirlo como esa alma que Hashem insufló en el ser humano. Y además de que la yud de arriba y la de abajo y la bab que los une, es como que ese ser que une los dos mundos, el ser humano, que une el mundo espiritual con el material, porque tenemos alma y tenemos cuerpo. Igual que el habla une los dos mundos también. Entonces, la siguiente frase, dam significa sangre y también está relacionado con la palabra Adamá, tierra. Entonces encontramos aquí que en el hebreo el nombre Adán es más que simplemente el nombre de un ser humano.
es todo lo que es Él. Algo creado del polvo de la tierra, algo que también tiene sangre, que la sangre está el Nefesh, y también encontramos la Aleph, que representa la divinidad, esa alma que Hashem insufló en ese ser llamado Adán, y toda la humanidad, obviamente. Entonces, cada palabra pronunciada al principio de la creación le da vida y sostiene a cada cosa. En este caso, el ejemplo que acabo de poner, Adam, Aleph, Dalet y Mem, esas tres letras sostienen, no es algo simplemente que uno puede escribir en un papel o que ve en un texto, sino que esas tres letras pronunciadas en la creación sostienen y le dan vida, le dan existencia a algo que se llama humanidad, al hombre en general, algo que tiene una similitud con el creador, alguien que se parece al creador. Entonces, eso es lo que nos dice aquí Baal Shem Tov, que cuando dice el Salmo, por siempre Dios, tu palabra se alza firme en los cielos, nos está enseñando que por siempre, desde que Él pronunció esas palabras, desde que Él sacó esas palabras para crear, esto se convirtieron en columnas que sostienen a toda la creación, cada uno según la manera en que se escribe, cada uno según sus letras, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Hashem está ahí presente. No es como algo que se dijo por allá hace 5.784 años y simplemente lo leemos como una historia. No, hoy mismo, aquí mientras hablamos, la palabra de Hashem mismo está sosteniendo todo. Y por eso dice, si, más adelante el Tania, si Hashem retirara su palabra, todo volvería a la nulidad absoluta. O sea, todo volvería a su fuente, o sea, todo volvería a él, a Hashem, a Boreolán, al creador del mundo. Por eso dice aquí, el Baal Tov, de su memoria para bendición, explicó este concepto en detalle e hizo ampliamente conocido que esto significa que tu palabra, o sea, que tu palabra, la de Hashem, que tú has pronunciado, o sea, que haya un firmamento en medio de las aguas, etcétera, estas mismas palabras y letras mediante las cuales fueron creados los cielos, se alzan firmes por siempre dentro del firmamento del cielo y están por siempre investidas dentro de todos los cielos para darles vida. Y el que estas palabras hayan sido pronunciadas hace miles de años no presenta un problema porque es como está escrito ¿dónde? En Yeshayahu, en el libro de Isaías 48, capítulo 40, versículo 8, que dice, la palabra de nuestro Señor se alzará firme por siempre. La misma idea, la palabra se alza firme por siempre, firme y siempre. No es algo que quedó en el pasado, aquel día que se creó. Siempre la palabra está allí y está dando vida y sostén a todo lo creado. Y análogamente está escrito, discúlpame un segundito, ya voy. Perdón. Entonces, decía, se me saltó aquí la página. Decía, la palabra de nuestro Señor se alzará firme por siempre y análogamente sus palabras viven y se alzan por siempre. Pues si las letras creativas partieran siquiera por un instante, Dios nos libre, y regresaran a su fuente, todos los cielos se volverían nulidad y nada absoluta. Y serían como si jamás hubieran existido en absoluto, exactamente como antes de la afirmación que haya un firmamento. O sea, todo regresaría al inicio. Y así con todas las cosas creadas que están en todos los mundos superiores e inferiores, e incluso en esta tierra física y el plano de lo totalmente inanimado. Si las letras de las 10 aserciones, o sea, los 10 dichos creativos en Bereshit, eh, mediante las cuales fue creada la tierra durante los 6 días de la creación, partieran de ella apenas por un instante, Dios nos libre, esta se volvería nulidad y nada absoluta, exactamente como antes de los 6 días de la creación. Ahora, hay una cosa que leímos hace un momento. Dice aquí. Segundo, ¿dónde fue que lo vi? Tema de lo que
de la palabra vida, o sea, que le da vida acá. Dice, y están por siempre investidas dentro de todos los cielos para darles vida. O sea, para darles vida a los cielos. Y hay otra cosa que el Arizal que el Rebe nos trae aquí, el Amura Saken, el arte Rebe, citando a Arizal, obviamente un Sadik Gadol, que nos viene a aclarar el tema o el concepto de vida. Vida, según lo que conocemos, según lo que la ciencia conoce como vida, es aquello que tiene la capacidad, según lo define la ciencia, es algo que nace, crece, se reproduce y muere. ¿Ya? Los virus son un eslabón. El virus no se considera un organismo vivo porque prácticamente es una molécula, a veces de ARN o ADN, investida o rodeada de una cápsula de proteína. Eso es un virus, no es algo vivo, no es algo que pueda tener, o sea, no se define como vivo, pero tampoco lo podemos definir como inertes. Entonces, es algo que queda ahí como un eslabón dentro de esa clasificación que la ciencia determina como vida. Pero precisamente, como ya hemos dicho en muchas de mis clases, la ciencia no necesariamente va en contra de la Torá. Todo lo contrario, la ciencia es considerada un conocimiento divino inferior, pero que obviamente va depurándose en la medida que nos acercamos a la Geulá, a la redención. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la definición de vida no es necesariamente la definición de vida de la ciencia. La definición de vida, según lo que la Torá nos enseña, se resume en existencia. ¿Ya? Existencia. Eso es vida, porque acaba de decir, ¿por qué? ¿Dónde es que dice? Porque estas palabras, digamos, se alzan firme por siempre dentro del firmamento del cielo y están por siempre investidas dentro de todos los cielos para darles vida. ¿Le da vida a quién? A los cielos. Pero los cielos no entra dentro de la clasificación de vida como la biología, la ciencia lo define. Entonces, la vida que se habla aquí es existencia. Sostén, Hashem sostiene los cielos porque Él les da vida, Él los hace existir. Entonces, por eso el siguiente párrafo dice, este pensamiento fue expresado por el Arizal, esto está en Etz Haim, portal 50, cuando dijo el Arizal que incluso dentro de aquello que parece ser materia totalmente inanimada, tal como las piedras, la tierra o el agua, hay un alma y una fuerza vital espiritual. O sea, hay una fuerza vital que le da existencia a eso que inclusive puede ser una piedra. ¿Ya? ¿Qué acabamos de decir? ¿Qué sostiene la piedra? La palabra de Hashem. O sea, hay una vitalidad allí, una chispa que le sostiene a él. Esto es, aunque no evidencia ninguna forma demostrable de animación dentro de ellos, está investida las letras del habla de las 10 aserciones que dan vida y existencia a la materia inerte, permitiéndole surgir a la existencia a partir de la nada y nulidad que precedió a los 6 días de la creación. Y ahí empieza el Tania, continúa, por ejemplo, con el ejemplo que estoy diciendo, la palabra Eben. Eben significa piedra. Se escribe con la palabra, con las letras Aleph, Bet y Nun, Sofit. Eben. Eben significa piedra. Entonces, ¿qué está diciendo? Que de esas palabras que Hashem pronunció al inicio para crear todo, las letras de estas pronunciaciones que él hizo le van dando, se reúnen, vamos a decir, se unen y forman cosas. Por ejemplo, la palabra Eben no es simplemente el nombre de esto que se llama piedra, sino que estas tres letras están unidas y obviamente desde la parte profunda de la Torah, la parte de la Kabbalah, se entiende de que estas letras están dándole vida a algo que conocemos nosotros como piedra. Y esa vida, esa existencia, y según la Kabbalah, ahí hay chispas de vitalidad o almas, pero precisamente no a un nivel como nosotros, como seres creados, sino que el Tania explica de que esa divinidad se condensó, se comprimió tanto hasta ese punto donde se le da vida de una manera aparentemente que no es vida. ¿Ya? Esa vitalidad se comprimió tanto hasta ese punto. Entonces vemos lo que quería resaltar aquí con esta lectura de Shara Yahub Bemuna es precisamente la profundidad
del proceso creativo, del aspecto del habla, de las palabras creativas que Hashem mencionó, que el creador del mundo mencionó. Entonces, no simplemente una historia, de hecho, el libro de Bereshit es uno de los más profundos y cada versículo tiene profundidades y profundidades de secretos, pero gracias a los sabios de Israel y al Alter Rebbe podemos entender, por ejemplo, que no es simplemente una historia de un Dios que está diciendo que se hagan los cielos y la tierra, sino que en verdad esas palabras que está pronunciando crean y sostienen los mundos que él creó. Y si no, si esas palabras se quitaran del mundo, precisamente todo se anularía, todo dejaría de existir, se volvería a su fuente. Y partiendo de lo que estábamos diciendo al principio, que como una de esas cosas que él creó fue el Adam, el ser humano. Y no es cualquier creación. Él lo hizo con su imagen y semejanza, o sea, es el único ser en la creación que tiene una semejanza con él. Y por esa razón, también nosotros como seres humanos también tenemos la capacidad de hablar y también podemos con nuestra palabra construir o destruir. Podemos crear o podemos destruir. ¿Ya? Esa es la esencia de manera resumida de la fuerza que tiene la palabra en el ser humano. ¿Por qué? Porque es el único ser que se le concedió este don, este poder tan grande de hablar y precisamente el hombre tiene que refinarse a sí mismo para utilizar esto de la mejor manera, ¿ya? Para utilizar esta cualidad y para construir con ella, que eso es lo que Hashem pretende que nosotros hagamos en este mundo, que sumemos, que ayudemos a construir, que ayudemos a completar el mundo. Y basándome en eso, entonces decía que el habla muchas veces, más bien, el habla siempre manifiesta cualidades. Por eso en otras partes del Talmud enseña de que cuando una persona ve defectos en otros, generalmente eh, son defectos que tiene en sí mismo, son cosas que tiene que mejorar en sí mismo. Y eso tiene que ver con todo el proceso de Tikkun Amidot, ¿ya? Y Tikkun Amidot es uno de los temas que más las personas tienden a dejar de lado. Les parece simple, ¿ya? Porque hay que estudiar, no sé, el tema de las leyes es importante, claro que sí. La parashá es importantísimo, sí. Pero hay textos que ayudan y que una persona debería leer y diariamente tener cerca y leer, como por ejemplo el Pirkei Avot, son textos que ayudan precisamente a refinarnos, que ayudan a entendernos como seres humanos, o textos como el que hemos estado estudiando en otras clases, Hacia una vida plena de sentido, son textos que nos ayudan a conocernos. Entonces, en la medida que yo cambio mi manera de hablar, mi manera de comportarme, en la medida que yo alimento mi segel, mi intelecto hace nacer cualidades diferentes. Esa es la razón de por qué, digamos, todo en ese proceso que ustedes llevan personal, que tuvieron para llegar al monoteísmo y para seguir avanzando dentro del monoteísmo, es la razón por la que si analizan, hay cosas que de pronto antes para ustedes eran llamativas, que ya no lo son. Hay cosas que antes para las personas eran algo de disfrutar y hoy día lo consideran perder el tiempo, ¿ya? Entonces no piensen que es que están envejeciendo, o sea, no tiene que, están madurando, está creciendo, cambiando la conciencia. Y por eso dice, de la misma calidad del intelecto se hacen nacer las cualidades. En pocas palabras, aquellos que se ocupan de cosas tontas, eso solamente muestra su simpleza y su poca preocupación y desarrollo por la parte intelectual, que como ya hemos dicho, tiene que ver, no me refiero a la inteligencia como la conocemos, sino a la capacidad de conocer a nuestro creador y una manera también de conocernos nosotros mismos cuando estudiamos sobre cómo Él nos creó y los consejos que nos dan los sabios no son simplemente consejos, son cosas que ellos pueden decir con profundidad porque conocen, como dice el Tane, son palabras de Hashem en lo alto. O sea que una manera de empezar a dejar de hacer la Shonara, porque como decía Israel, es un pecado muy frecuente, o sea, la verdad es que la persona a veces sin darse cuenta termina hablando, termina diciendo algo que no debía decir, porque es a veces muy fácil de llegar
a ese tipo de conversaciones, pero, y a veces nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos hacer? Es que es tan difícil, entonces yo no hablar y qué digo, qué no puedo decir, prácticamente si estudio todo este tema no debería decir nada, no debería ni hablar. Entonces la respuesta está en Tikkun Amidot. Yo, en la medida que voy corrigiendo mis cualidades, también mi manera de pensar, mi manera de ver, o sea, lo que yo vea, lo que yo, las cosas que me ocupe o que desperdicie mi tiempo, obviamente va a cambiar. Se van a redirigir a cosas productivas, se van a redirigir a cosas que me ayuden a edificarme, se van a redirigir a cosas que me ayuden a construirme, a refinarme. Entonces, si bien hay que preocuparse del alajá, porque el alajá es como la manera de conducirse, hay muchas personas que conocen la Torá y eh, digamos, los actos son importantes, pero a veces se descuida el trabajo interno, el trabajo de Tikkun Amidot. Yo lo he visto, por ejemplo, a veces desde el punto de vista de, incluso pues, voy a hablarlo desde la perspectiva que conozco de las personas que se convierten a veces. Las personas que se convierten al judaísmo, obviamente, si pasaron un tribunal y todo, y todas las pruebas y todo, es porque obviamente los rabinos vieron que era una persona justa, una persona que tenía potencial de seguir mejorando. No era perfecto, porque no esperan que sea perfecto. Si fuera así, nunca le concederían la conversión. Entonces, pero vieron que tenía el potencial de mejorar. Sin embargo, y pongo el ejemplo de nosotros, porque nosotros tenemos muchas cosas que podríamos llamar, entre comillas, rituales, o sea, como actos que tenemos que hacer, rezar, hacer bendición a la mañana, ponernos tefilín, ponernos talit, buscar entonces el momento para rezar en la tarde, en la noche, el shema antes de dormir, o sea, tenemos muchas cosas que sí o sí tenemos que hacer muy puntuales, eh, y aún en ese proceso, la persona que se convierte se acostumbra, o sea, empieza un cambio de vida. No estaba acostumbrado a eso, le da al principio un poco duro, incluso guardar Shabbat, etcétera, en ese proceso de conversión. Pero, ¿qué ocurrió ahí? Un avance. Está haciendo algo que antes no hacía o que al principio le costaba. Pero eso es un avance, eso es bueno. Pero la parte de Tikkun Amidot, a veces la persona no la sigue o no la trabaja. O sea, pues se convierte o de manera general, nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer, rezar, etcétera, pero no le dedicamos tiempo y estudio a este tema que de verdad eleva y nos conduce a la santidad y es enfocarnos en sernos nosotros mismos, enfocarnos, hay un micrófono abierto por allí, creo que de Moisés, enfocarnos en nuestro trabajo personal. Hay mucho ruido. Entonces, en ese aspecto, lo mismo, digamos, aunque son procesos diferentes, como dice el libro Cada para las Naciones, el Noahida experimenta una semiconversión. Esto no se trata de un beidín ni que tenga que pararse enfrente, no. ¿Qué se llama conversión aquí? El Noahida está cambiando por dentro. El Najida ya no es, está yendo en contracorriente. Ya los amigos dicen, oye, pero ¿por qué ya vienes acá, ya no vienes? ¿O por qué ya has cambiado? ¿Por qué ya no quieres estar con nosotros? ¿Por qué ya no te gusta aquello? Incluso, etcétera, etcétera. O sea, empieza a haber una transformación. Por eso, en unas comillas grandes, el rabino Gisburg lo menciona como una semiconversión. O sea, algo se empieza a transformar desde adentro. Algo se empieza a transformar. Y eso es midot, cualidades, o sea, las cualidades internas. Y eso no debe parar, eso debe seguir avanzando, el tema de la corrección y cómo puede ser en la medida que me conozco. Por eso es importante dedicarle espacio a libros tan importantes como los que mencioné. Hacia una vida plena de sentido, libros que nos enseñan a entender etapas de la vida para las que no fuimos educados. Las escuelas no enseñan a los niños a ser padres, esposos, en la medida que obviamente van desarrollando su intelecto, eh, sino que prácticamente les enseñan a ser empleados, a tener un oficio, ¿ya? Cosa que también es bueno, o sea, porque el Rebe dice, es bueno mandar a los niños a la escuela para que tengan un oficio. La verdad, la escuela sirve para eso.
Pero la verdadera escuela no es solamente para eso. La verdadera escuela construye al ser humano, construye el ser, no solamente el saber. Y es en esa parte se ha descuidado inclusive la educación eh, tradicional como conocemos. Pero la Torá nos recuerda que somos un ser que tenemos dos mundos, que unimos dos mundos, cuerpo y alma. Y el habla no es más que una manifestación de esos dos mundos. Por lo tanto, yo, en la medida que me construya yo, en la medida que yo me preocupe por ser mejor cada día, entonces van a cambiar mis actos, va a cambiar inclusive la manera en que me expreso, van a cambiar mis palabras, va a cambiar, eh, va a ir cambiando ese problema de la Shon Ara. Y eso se resume así, se resume en Tikkun Amidot. ¿Cómo hacen para empezar a dejar de hablar? ¿Es que tengo que entonces no hablar con nadie? No. Está bien, a veces puede que se equivoque uno, a veces que vamos a ver algunas situaciones que propician que se dé la Lashon Hara, pero donde más tiene que enfocarse la persona es en las cualidades personales que tenemos. Por ejemplo, vamos a mirar algunas cosas de algunas claves que nos permiten ver dónde está el problema de la Lashon Hara. Más allá de las leyes, porque vamos a hablar de las leyes más adelante. En una próxima clase hablamos como de las leyes, qué se considera la Lashon Hara, cuándo tengo, porque a veces la Lashon Hara es quedarme callado en una situación que tengo que hablar. Entonces, eso lo hablaremos después. Yo creo que eso ya conocen bastante, creo yo, de todas maneras lo vamos a repasar. Pero analicemos, por ejemplo, aquí, voy a mirar aquí un documento que tengo acá. Analicemos ciertas cosas que no son más que un conjunto de nuestras cualidades que se traducen a veces en comportamientos que nos conducen al Lashon Hara. Por ejemplo, dice aquí una actitud negativa. Dice Rabenu Yona, Sharet Teshuvah 3:207, dice, una actitud negativa respecto a los demás implica que siempre encontremos algún defecto que haya que mencionar. Una actitud negativa es precisamente como andar viendo lo malo en todo. Ya. Eso se llama tener una actitud negativa. O como yo también lo he mencionado algunas veces, eso también me podría llamar como mal de ojo. O sea, ojo malo. No es ese ojo malo como que tiene algún poder sobre la otra persona. No, es que la persona misma pierde la gran oportunidad de ver lo valioso que es y simplemente se enfoca en por qué al otro sí y yo no, y por qué yo me esfuerzo y a mí no me resulta, y por qué yo me tocó tan duro en la vida, y por qué yo, y por qué yo, y por qué yo. Esa persona se ha vuelto una persona que no ve lo bueno en él. Tiene una mala actitud con él mismo y con los demás. Y como le decía yo a alguien, si te vas a andar midiendo con el vecino, nunca vas a ser feliz. O sea, esa es una otra regla. O sea, una actitud positiva es valora y aprecia lo que cada persona hace y avanza, pero tú tienes un camino diferente. Ocúpate del tuyo. O sea, sé feliz mientras el otro es feliz, pero también empieza tú también a trabajar en ti mismo, que lo que el otro haga no te afecte a ti. Y si se podría hablar de alguna afectación que sea positiva, es decir, que tú también de buen corazón desees hacer cosas para ti que también te ayuden, o sea, que te inspiren. Es como dicen una vez escuché a Rabino Gendelman en Israel, que él hablaba de este concepto que también es muy escuchado y malentendido, pero él habló de la envidia buena, ¿ya? Entonces, la gente dice, te tengo envidia de la buena, entonces suena como muy, al final de cuentas, envidia. Pero el rabino explicaba de que se refiere al hecho de que nosotros deberíamos inspirarnos con las historias de Sadiquín que leemos. El Tania nos enseña, y si comprendemos otras cosas, sabemos que cada alma es diferente. El mismo Tania nos aclara una cosa muy grande a nosotros los judíos y nos dice que no todas las almas de los judíos tienen la capacidad de llegar a ser un sadik completo, como tipo Arisa, el tipo Malchentov. No, son almas especiales. El mismo Tania que habla de las almas te está diciendo eso. Tienes que saber
que no todo el mundo llega a ese nivel. O sea, como quien dice, pon los pies sobre la tierra. No todo el mundo, las almas que llegan a ser sadiquín son almas que ya vienen con ese potencial y su camino prácticamente es, entre comillas, fácil para llegar al nivel de sadik. Pero por otro lado, el Tania te dice una clave y te dice, sin embargo, aquellos que de pronto no tienen ese potencial pueden llegar a transformar su naturaleza si lo desean con todo su corazón y con todos sus actos, como dice el Shema. Llamarás a Hashem con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Puede llegar entonces una persona que no tenía la naturaleza de ser el Sadik, Gamur, Sadik completo, puede llegar con la ayuda de Hashem y solamente él a que dé ese gran paso que él no venía diseñado para eso. Es decir, los límites se los pone uno mismo. ¿Ya? Esos límites se los pone uno mismo. Todo lo que uno crea y tenga emuná lo puede lograr si se esfuerza. Entonces, cada alma es diferente. Sin embargo, yo puedo leer textos para inspirarme. Si yo veo que el otro progresa y yo soy feliz, me puedo ayudar a inspirarme. No, eso es lo que el rabino Gendelman decía como envidia de la buena. Es decir, que yo veo y admiro y también quisiera, pero es un concepto en el que yo quiero feliz. O sea, quiero feliz por el otro y quiero feliz por mí. Es decir, no me quita mi paz. No es algo que yo piense porque él sí y yo no. No es algo que me lleve a lamentarme, no es algo que me lleve a desenfocarme de mi importancia y de mis cualidades propias. Solamente me inspira a esforzarme, me inspira adentro de mi camino personal ser mejor. Entonces, eso es lo que dice aquí, que una actitud negativa, que es actitud, no es más que el conjunto de emociones que llamamos a veces personalidad, como lo dice el rabino Arie Kaplan. No tengo el libro aquí a la mano, lo tengo en la otra biblioteca allá afuera. Pero rabino Arie Kaplan explica precisamente que el conjunto de las emociones en sí es lo que llamamos personalidad. O sea, es la expresión de nuestras emociones, es lo que llamamos personalidad. Por lo tanto, cuando esa expresión o esas emociones se manifiestan de manera negativa, de una manera en que la persona todo es pesimismo, todo una actitud negativa, ¿a qué conduce eso? A la shongara, a que todo lo que sale de su boca no sean más que quejas, no es más que todo es negativo, todo lo ve mal, y quejas y quejas y quejas. Una vez en estos días me subí a un taxi y el señor era de esos taxistas que le gusta hablar, que le gusta conversar con con el pasajero, con la persona que va llevando atrás. Y el hombre empezó a hablar, pero hablaba era de lo que veía en el camino, de los políticos, hablaba que por acá, mire esa basura, mire como aquí deberían asfaltar la calle, mire que no sé qué. Y yo, ay, señor, en serio, no dijo nada positivo mientras los 10 minutos que duró el viaje. Yo solamente decía, ok, sí, sí, pero en serio, no dijo nada. O sea, yo dije 10 minutos, me subí al carro y lo único que escuché fue un hombre lamentándose de los políticos, de las calles, de la basura, de no sé qué. Y yo me pregunté por dentro, ¿qué hará él para sí mismo? Es decir, ¿qué hará en vez de andar mirando que los políticos, que la calle, que todo? ¿Por qué no empieza a cambiar su mundo interno? Tal vez, y de hecho así enseñan los sabios, si quieres cambiar el mundo, empieza a cambiar por ti también. Empieza cambiando tú. Impacta uno en la familia. Yo creo que ustedes, si lo analizan, ustedes impactan mucho en sus hijos, en sus amigos, son otra persona que sus amigos ven que ya no son los mismos de antes. Entonces, uno puede cambiar, impactar en el mundo. De hecho, es el camino también de las naciones. El camino que cuando empiezan en su proceso personal, entonces pueden impactar positivamente en los otros. Tienen dos maneras. Un camino es precisamente eh, dejarse llevar por lo que los otros hacen, o el otro mantenerse firme en su propia identidad y esa seguridad es lo que puede causar un cambio en la gente que rodea. Entonces, es cierto, ese hombre todo el viaje estuvo haciendo la shongara. ¿Por qué? Porque tiene una actitud negativa. Y eso que yo soy una persona que no conoce. Imagínense en su casa, con los de su casa, todo el día lamentándose, todo el día quejándose que porque esto aquí, pero ¿qué haces tú para cambiarlo? ¿En qué ayudas tú también? ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene una actitud negativa hacia las cosas, uno puede estar constantemente incurriendo en la shongara.
hablando mal de todo el mundo, de todo, ¿ya? Entonces, ¿qué es la actitud negativa? No es más que reflejo o el resumen o la manifestación de esas cualidades de su alma. Entonces la persona hablaba mal de, como decía, de los políticos, porque hay una valla publicitaria de la basura que estaba allí, de la calle que estaba, que tenía muchos baches, etcétera. Y yo acá lo único que miraba es que mientras más hablaba él, de pronto queriéndome decir lo malo que estaba el mundo fuera del taxi, yo veía lo malo que estaba el mundo de él, ¿ya? Y por eso decía que cuando las personas sacan esto que llamamos Lashon Hara, solamente están mostrando sus problemas internos, ¿ya? Lashon Hara es la expresión de nuestra falta de tikkun amidot, de nuestra falta de refinamiento personal. Otra cosa, vamos a un segundo aquí, dice acá Shalom Amelech, con este aspecto que estamos hablando de actitud negativa, el rey Salomón escribió en Mishle 14:9, dice, los tontos destacan las culpas, pero entre los rectos se puede encontrar benevolencia. ¿Ya? Los tontos destacan las culpas. Ay, ¿qué significa eso, rabino? Que yo debo andar pues simplemente ignorando las cosas malas y entonces, ¿dónde está el tema de ver a veces el peligro y de ver ciertas cosas que en verdad me protegen y me alertan de relacionarme con tal o cual persona? Eso eso se consigue con ser sabio. O sea, ser sabio es una persona que sabe equilibrar de una manera sabia sus cualidades. Sabe cuándo alejarse de aquel que le puede hacer daño, pero no necesariamente tiene que alejarse hablando mal. Entonces, como dice aquí, los tontos destacan las culpas, pero entre los rectos se puede encontrar benevolencia. Dice, esto significa el tonto constantemente está buscando los defectos de las personas y pone a los demás bajo tela de juicio. Él nunca habla positivamente sobre los atributos positivos de los demás. No sé si han conocido personas que su manera de, su personalidad se resume en todos están mal menos yo. Eso es, en serio, es la actitud. O sea, no, tal rabino es que tal persona y tal, Y y, pues se y la pasa todo, criticando a todos. claro, todo le Y parece mal. están mal, todo está mal, yo lo No, haría no, mejor. exactamente, no destaca algo positivo del otro. O sea, uno entiende que cada persona es diferente. Pero yo he conocido personas que todo lo que hace el otro prácticamente se enfocan en lo malo, y cuando tú te enfocas solamente en eso, das el mensaje indirecto de, bueno, yo sí estoy bien, ellos están mal, ¿ya? Pero incluso personas que pueden estar estudiando Torah, y es el punto. ¿No? El punto que a veces entre más se estudia, más se tiene que desarrollar la humildad, y es el punto que dije, el conocimiento sin tikkun amidot es dañino. Entonces, tikkun amidot es el gran recipiente para que el conocimiento caiga en tierra fértil, para que el conocimiento te ayude a cambiar. Hay personas que, por ejemplo, voy a decir algo que también, algo que es polémico, digamos, criticado, pero también más que todo criticado desde la ignorancia. Eh, hay una cosa que hacemos los judíos que se llama caparot, que hacemos ahorita en Yom Kippur. Caparot significa, se traduce como expiaciones. Y, y algunos judíos lo hacen como se hacía en la antigüedad, tomando un pollo o una gallina, si es una mujer, y se hacen unas palabras, etcétera, y este pollo se le hace shejitá, etcétera. Eh, Hay algunos posquín que dictaminaron que eso se hace con dinero y eso también se puede hacer. No hay ningún problema hacerlo con dinero. Pero la ignorancia que he llegado a escuchar es gente que dice que esto, lo vi en una publicación, alguien comentaba una publicación donde estaba el rebe con una gallina haciendo caparot, y alguien publicó abajo, esto es idolatría porque no se pueden hacer sacrificios fuera del templo, eso es abodazará, y dice, yo he estudiado y he leído mucho y todo eso es abodazará.
y yo le decía a alguien que estaba conmigo, un alumno, le decía, mira, lo sorprendente es que esta persona en verdad cree que sabe y dice, yo he estudiado mucho, pero para los que sabemos solamente está mostrando su ignorancia. ¿Por qué? Primeramente, una gallina no es un animal que es algo que se sacrificaba en el templo. Nunca sacrificaron gallinas. Entonces, por lo tanto, no se asemeja en nada a un corbano, a un sacrificio de lo que hacían en el templo. Problema sería que estemos cogiendo palomas, que eso sí se llevaba al Mizbeach, al altar del templo. Ahí sí, la Torah prohíbe sacrificar fuera del templo, y no hay templo, y no hay sacrificio, no hay corbanos. Entonces, así que los judíos estamos sacrificando gallinas, qué pena, pero no has leído Shulchan Aruch, ¿cuáles son los animales que se llevaban al templo? ¿Ya? Las gallinas no eran un animal que sacrificaban en el templo, por lo tanto, no se parecen nada a los corbanot, y esto no significa, y no es nada de que se pueda traducir como un sacrificio que se hace hoy día que no hay templo. Qué pena, qué ignorancia. O sea, ¿verdad? Eh, entonces, pero la persona dice, yo he leído mucho y esto es Abodazara. Yo dije, bueno, ¿qué ha leído? No sé. ¿Ya? Entonces, hay gente que critica desde su ignorancia, ¿ya? Y solamente está mostrando su ignorancia. Y hay gente que también enseña y, y enseña ignorantes y los ignorantes están felices, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene su público. Eh, entonces, el punto precisamente es que a veces la persona desde sus malas cualidades está manifestando, eh, eh, haciendo públicas o haciendo tangibles o haciendo visibles sus malas cualidades en la manera que se expresa de otro. eh, y por eso es bueno buscar una segunda opinión cuando de pronto una persona es temerosa de alguien que sepa del tema, que de pronto le revise algo, etcétera. O sea, eso es ser humilde, ¿ya? Ser humilde. Entonces, esas son cualidades o eso tiene que ver con la segunda cualidad que va muy de la mano con esa. Dijimos, todas las personas echando la culpa a todos. O sea, todo lo que hacen los demás es malo menos lo mío. Lo mío sí es correcto. Ese es un problema que es interno que se traduce en la Shonara. El otro tema que también tiene mucho que ver es la arrogancia, ¿ya? La arrogancia es una mala cualidad. Está relacionada con de los cuatro elementos que hacen parte del alma animal. Eso lo dice el Tania, capítulo 2, que todos tenemos un alma que se llama Nefesh Abemit, alma animal. Esa alma animal se puede decir de otra forma como alma vital, es decir, esa alma que vitaliza nuestro cuerpo, que nos permite eh, eh, que el cuerpo cumpla todas sus funciones. Y tenemos ahí en esa alma que fue hecha de cuatro elementos, enseña la Kabbalah, que son aire, fuego, eh, tierra y agua. Aire tiene que ver con aliento, tiene que ver con la Shonara, tiene que ver con el habla. Entonces, cada cualidad se puede expresar de una manera negativa o positiva. Por ejemplo, existe el Lashon Hara y existe una buena lengua, o sea, unas palabras buenas. Eso es lo contrario. Entonces, con respecto al fuego, se relaciona la gabá, el orgullo, la arrogancia, porque el fuego se eleva, así como el fuego se eleva, la persona se cree más arriba y mejor que todos los demás. Sale su cualidad de arrogancia. ¿Ya? Y también la ira y el enojo tiene que ver con la cualidad con el elemento fuego. Tierra tiene que ver con pesadez, pereza, como la tierra ahí está abajo, o también tiene que ver con la persona que se deja humillar también, pisotear. Y también encontramos agua. Agua está relacionado con placer. O sea, el agua puede hacer nacer cosas como 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 hacen crecer maleza, hierba, también puede hacer crecer flores y cosas bonitas, frutos. Entonces,
el agua está relacionada con esa, los placeres. Entonces, la arrogancia no es más que precisamente puede ser raíz misma de la Shonara, como dice, una raíz, un problema que conduce a la Shonara. En Devarim está dicho, en Devarim 8:14, 8:11 al 14, que dice, ten cuidado de no olvidarte del Eterno tu Dios, no vaya a ser que comas y estés satisfecho y que reconstruyas buenas casas y te asientes y que incrementes tu plata y oro y todas tus posesiones y que tu corazón se vuelva arrogante y olvides a Dios. La arrogancia, esto está escrito en la Torá nos advierte contra esta mala cualidad. O sea, ya la Torá ataca a la raíz del problema que conduce o las diferentes raíces. Esas raíces son midot raot, cualidades malas que conducen a la shonara. Una persona un día me preguntaba, ¿por qué las traducimos como cualidades? ¿Por qué no decimos bien defectos? Defectos y cualidades. Yo le dije, porque es que la palabra defecto no es apropiada. Porque una cualidad puede ser positiva o negativa. Todo depende de cómo se manifieste, cómo la exprese la persona. Entonces, eh, una cualidad como Gesed puede expresarse de manera positiva o puede expresarse como de manera negativa. ¿Cómo creen ustedes que se expresa negativamente el Gesed? ¿Mm? ¿Qué me dicen? Cuando damos caridad de mala gana, rabino. Eso parece más arrogancia. Eh, yo diría, Rap, que cuando por ser muy buenos permitimos de pronto que sigan sucediendo cosas que no están bien, pero, ay, es que ay, yo debo ser bueno o algo así, no sé. No sé si me entiende. Sí, los sabios explican que esa es la cualidad de Ismael, ya, que Abraham era Gesed, pero Ismael también era Gesed, dicen los sabios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el Gesed de Abraham era un Gesed correcto, porque entre más bondades hacía Hashem con él, más pequeño se sentía, más insignificante se sentía. En cambio, el Gesed que se expresa de manera negativa es que entre más cosas hacen por la persona, entre más bondades recibe de Dios, se vuelve arrogante, se siente mejor, se olvida a los demás. ¿Ya? Entonces, a veces ese Gesed, esa cualidad, recuerden que no es solamente, de pronto porque lo que ustedes dijeron, entiendo, porque es que la cualidad de Gesed la relacionamos con bondad, con actos de bondad, dar, pero no se olviden que estamos diciendo que tenemos una cualidad de Gesed en nuestra alma. Entonces, esa cualidad se puede expresar de una manera defectuosa cuando a mí me están dando y yo me hago arrogante. Cuando Hashem me está bendiciendo, me da un trabajo, me trae bendición de hijos, parnasá, lo que sea, y eso solamente provoca que aflore en mí mi arrogancia. Ese Gesed está dañado, o sea, está defectuoso. Pero si hacemos como la cualidad de Jacob, que es Gesed, que dijo, me he empequeñecido de toda tu bondad y toda tu verdad, y si catonte mi cola hasadim, uvejola emet, me he empequeñecido con toda tu bondad y con toda tu verdad. O sea, entre más bondades hizo Hashem con Jacob, Jacob se sentía menos. Esa Gesed es bien expresada. Entonces, por eso decía, no hablamos de cualidades y defectos, hablamos de cualidades malas y cualidades buenas. ¿Por qué? Porque el Gesed se puede expresar de una manera corregida o refinada, o se puede expresar de una manera torcida. ¿Ya? Eh, Hay personas que también, eh, una vez hablé con una pareja y me decía, es que yo la amo a ella y hago esto y la mujer me decía, pero es que me siento asfixiada. Y sí, yo lo quiero, pero en verdad me está, digamos, asfixiando con lo que él dice que es amor. Entonces, primero que todo necesita un equilibrio. ¿Ya? Todo un equilibrio. Incluso una persona, pero es que yo hago esto, yo hago esto por ella o por él, lo que sea. Sí, pero no te das cuenta cómo está manifestando esa cualidad de Gesed sin límites.
¿ya? Estás expresando de una manera no tan correcta. Por eso nosotros no hablamos de defectos y cualidades, hablamos de cualidades, porque a final de cuentas esa cualidad se puede manifestar de una manera positiva o negativa, y la idea es refinarlas y con manifestarlas de una manera positiva. Por eso todo el problema de la Shon Hara se traduce en Tikkun Amidot. No es solamente guardarme de con quién hablo o qué digo, sino es preocuparme por aprender a mejorar mis cualidades como Gesed con límite. ¿Sabe dónde podemos ver un poco más en detalle eso? En la cuenta del Omer. En la cuenta del Omer que se especifica por cualidad, y la cualidad, de esta cualidad permeada con esta otra cualidad, por ejemplo, Gesed de Geburah, Gesed de Tiferet, etcétera. O sea, cómo se permean, cómo se engranan esas cualidades y se expresan de una manera práctica. Eso me ayudan a ti con Amidot. Y voy a aprovechar para hacer un espacio publicitario también. Ya mi libro Baruch Hashem está listo, solamente está esperando algunas correcciones de estilos. Tengo ya la carta de Rabino Grossman, el prólogo de Rabino Grossman. Tengo el honor de que mi libro tenga el prólogo hecho por el Rabino Grossman. Y ya, yo creo que ya, no digo fechas, pero en próximas semanas, muy pronto ya está listo. Lo que falta es nada. Y ese libro creo que puede ayudar mucho a todo este tema que estamos hablando, porque el libro eh, separa al estilo un poquito de Rabí Moshe Cordovero, guardando la distancia, obviamente, porque yo no se parece en nada. Rabino Ramaj escribe algo mucho más grande, más profundo en lo que es el Tomer de Borá, pero el libro separa cualidad por cualidad. Gesed, para entender un poquito qué es Gesed. Geburah, entonces tengo un capítulo sobre Geburah, tengo un capítulo sobre Netzach, pero ¿cuál es mi toque personal en el libro? Que el libro no está hablando de las esferas superiores, que Geburah, que es la Sefirá, que los Jolamot, no, el libro se traduce en comportamientos. Entonces, ¿cómo manifiesto yo Geburah? De una manera positiva y negativa. Eso se traduce es de una manera, eh, por ejemplo, el tema de lo que estamos hablando de la arrogancia. ¿Cómo se traduce la arrogancia en las 7 misbot? Benei Noach, en los Benei Noach. Cuando la persona ya está estudiando y se cree con la autoridad para corregir a rabinos o para hablar mal de rabinos, etcétera. O sea, no se trata de que uno sea alguien sumiso. No se trata de que que estemos como en una secta que lo que diga rabino aceptamos y no cuestionamos. No. Al contrario, qué bonito es cuando en el estudio hay preguntas. Cuando en el estudio también el maestro sabe entender las preguntas del otro y sabe dirigirlas y responderlas. ¿Ya? Pero he visto personas que a veces su estudio les conduce a volverse arrogantes como maestros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se traduce o cómo yo enfoqué el libro a la práctica? No tanto hablar de la Sefirot como algo teórico, sino cómo yo puedo manifestar correcta o incorrectamente mi Gesed. Cómo yo puedo manifestar correcta o incorrectamente mi Sefirá de Malhut. Malhut tiene que ver con dignidad. ¿Cómo traducen Malhut? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo traducimos Malhut? Malkut es como reinado, Reinado, muy bien. ¿no? ¿Quién dice otra cosa? Es como rigor, No, no es rigor. Es el habla, ¿no? ¿Cómo? es parte del habla, o como el habla, ¿no? Em, Todas las cualidades están relacionadas con el habla. Ujú. Reinado, dice por acá Tom. Malhut ¿Quién da no más? es la parte baja acá en la tierra. Malhut es lo que dice la señora Elsie, mira, que tiene un enfoque muy diferente, pero también es cierto. Malhut es como reinado, porque aquí se manifiesta el reinado. O sea, Malhut es comparado con el mundo de Asia, con este mundo de acción, porque aquí es donde se manifiesta el reinado de Hashem.
Y es fácil. Bueno, ahorita, ¿cómo ponen ustedes en práctica la cualidad de reinado si lo definimos como lo acaba de definir Israel? ¿Qué significa? ¿Que tengo que ponerme una corona en la cabeza o creerme rey de la casa? Que mi esposa no me puede decir mi nombre, no que me decir rey. De ahora en adelante tiene que decirme rey. ¿Mm? Entonces, ese es el punto. ¿Cómo yo bajo eso a la práctica? Malhut tiene que ver con reinado. ¿Cómo es la realeza en una persona? Dignidad. Sentirse importante, porque tampoco, el extremo es sentirse humillado y que no vale nada. Ese es un problema en la cualidad de Malhut. Está torcida esa cualidad. Cuando la persona no tiene dignidad propia y prácticamente pierde su identidad por complacer a otros. ¿Ya? Y eso pasa a veces mucho en la pareja. ¿Ya? O la otra distorsión es que me creo el rey de la casa de verdad y todo el mundo tiene que correr a lo que yo diga y tiene que hacerse lo que yo diga y etcétera. ¿Ya? Pero ¿cómo yo equilibro eso? Dignidad. Teniendo dignidad. Entonces, a eso me refería. El libro que Besrat Hashem, con la ayuda de Hashem, se va a publicar en las próximas semanas, no habla solamente como de Malhut, como reinado, como no sé qué, sino es en mi vida práctica, en mi casa, en mi vida como noágida. ¿Ya? Entonces, si la persona trabaja en esas cualidades, que el Sefirat HaOmer se ayuda con el tema de Tikkun Amidot, pues poco a poco también se va eliminando esa mala expresión que llamamos Lashon Hara. ¿Ya? Lashon Hara. Entonces, ¿dónde tengo que trabajar entonces para mejorar y no hablar así? Desde adentro. No es solamente cuidarme de con quién hablo. El habla es lo que sale, lo último que se muestra, pero ya el problema viene de adentro, de mis cualidades personales. Entonces, ¿dónde tengo que atacar? La raíz del problema, empezar a mirar hacia adentro y empezar a mejorar mis cualidades. Y vamos a seguir hablando en la próxima clase, Besrat Hashem, sobre algunos puntos que son como esas problemas internos o problemas de cualidades internas que se manifiestan o que conducen a la Lashon Hara. Entonces, Besrat Hashem, en la próxima clase continuamos, por ejemplo, con otros aspectos como el odio, además de la arrogancia, el enojo, los celos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar cómo esas cosas que tienen que ver con malas cualidades manifestadas o, sí, cualidades que se manifiestan de una manera negativa, que traducen en una personalidad, o sea, ese tema de que yo soy así, quítenselo de la mente. Nosotros no somos así, podemos ser mejores. ¿Ya? Podemos ser mejores. Entonces, o lo que dice la gente también, bueno, al final de cuentas, somos seres humanos, dice la gente. Si la gente comprendiera que ser humano es buscar la perfección, entonces no se excusaría con esa palabra, esa frase de que somos seres humanos. Como si fuera, como que bueno, eso es lo que somos, no hay nada que hacer. ¿Ya? Entonces, eh, si no nosotros también empezar a trabajar en esas cualidades, ¿ok? Entonces, por el momento vamos a dejar allí y Besat Hashem continuamos en la próxima clase. Déjame ver, se viene después tenemos Yom Kippur y después se viene Sukkot. Yom Kippur, sí, creo que podemos dar clases el miércoles que viene, Besat Hashem. Okay. Vamos a ver, espera un segundito, el lunes no se puede, el lunes es Yom Kippur. Voy a estar viajando de regreso. Voy a ir Besrat Hashem a la comunidad judía. Y entonces sería próximo miércoles con la ayuda de Hashem. Ok, No perfecto. sé si tienen un comentario, pregunta, adelante. Ok, vamos a darle oportunidad a la sala a ver si tienen algún comentario, alguna pregunta, si todo está claro. Ok, estimado Mauricio, tiene una pregunta. Adelante, estimado Mauricio. Buenas noches, yo tengo una pregunta. Entonces, si usted, por ejemplo, bueno, vamos a hablar de una persona que, un ejemplo, veo que una persona comete un robo, un ejemplo, y yo lo veo, pero no lo delato porque dice que, pues, no debes de hablar mal de él, porque aunque lo cometió y lo vistes, pero
estás como difamando a la persona, entonces eso también lo tenemos como prohibido. Bueno, En ese mire, caso voy y lo comento con otra persona y le digo, oye, mira, vi que fulano se llevó X cosa, y entonces ya estoy hablando mal de esa persona, aunque yo vi que, por ejemplo, tomó algo que no era de él y se lo llevó, y yo le digo, oye, mira, vi a fulano que se llevó esta cosa, y entonces si yo a comentarle a otra persona, ya estoy hablando mal de esa persona, aunque sea cierto, y eso también se denomina como Lashon Hara. no, como dije en la parte ya, digamos, práctica de estas partes, qué cosas se deben decir y qué no, digamos, las vamos a abordar más adelante. Ahorita estamos como el aspecto fundamental o sea, del aspecto de las midot que hace surgir esta mala cualidad de hablar mal. Pero de manera sencilla le puedo decir que no es tan sencillo decir, bueno, voy a decir si esta persona robó. Yo le preguntaré si usted me viene a decir a mí, bueno, pero, o sea, ¿por qué tengo que creerle a usted? Tal vez usted de pronto me está diciendo algo que no es. Entonces tiene que haber una evidencia, ¿no? Tiene que haber algo que demuestre que en verdad esta persona o lo que usted dice es cierto. Entonces, tiene que haber algo que sea objetivo. Recuerden lo que estudiamos también en las leyes de Dinning. Entonces, no solamente voy a decir, porque eh, puede ser que la persona termine quedando mal él también, o puede ser que no le crean. Entonces, estos temas generalmente a veces va a depender de muchos detalles, ya de muchos detalles. Pero hay cosas que obviamente si la persona vio y la persona sabe, hay algo que se considera la Shon Hara y es, en este caso, eh, quedarse callado. Entonces, mira que el tema de la Shon Hara, si lo traducimos como lo hemos entendido, la Shon Hara, lengua mala o hablar mal. Entonces, si entendemos el concepto así, pensamos que no hablar no es la Shon Hara. Pero si entendemos el concepto como yo lo estoy definiendo acá, que es un problema de cualidades, entonces entendemos que a veces no hablar también es la Shon Hara. ¿Por qué? Porque si yo veo que están robando y me quedo callado, o si veo que algo está mal y yo sé y puedo decir cómo es, entonces el hecho de quedarme callado se podría considerar como la Shon Hara, a pesar de que la persona no está hablando, porque aquí está mostrando una cualidad que le ayuda a ocultar o a ir, digamos, en contra de lo justo, en contra de lo adecuado. Entonces, el tema este se podría parecer a otros aspectos. Por ejemplo, el tema que usted dice, si yo sé que fulanito va a hacer un negocio con fulanito y sé que ese otro fulanito es un estafador y yo me quedo callado, entonces eso se considera la Shon Hara, porque va más allá del concepto de hablar. Estamos hablando de malas cualidades que nos hacen comportarnos mal. Pero obviamente hay que mirar objetivamente ya el detalle de cómo se hace y todo para que precisamente las cosas sean, no haya dudas, digamos, para que las cosas sean claras y que no se sospeche o tenga evidencia de lo que se está haciendo es claro, ¿ok? De manera sencilla, a veces quedarse callado se puede considerar la Shon Hara, ¿ya? Por no decir lo que es correcto. Sí, Gracias. bueno. Ok, Tiene, tenemos levantada la mano la estimada Shulamit. Con ella estaríamos terminando. sí, Adelante, estimada Shulamit. tiene el Está su micrófono cerrado. micrófono apagado. Baruch Hachén, saludo a todos. Hola, ¿cómo estás? A ver, bien, tengo dos preguntas. Una, que por ejemplo, alguien muy cercano que eh, justamente la pregunta que hace don Mauricio, Ujú, que no encuentra que es malo y uno trata de simplificarlo y no decirlo, a él, hablarlo como mal, de que tenga una amistad muy cercana que consume droga. ujú, Entonces, claro, yo he tenido como la precaución de explicar desde mi punto de vista de que, por ejemplo, yo no podría tener una amistad así, porque, como dice usted, si nosotros queremos cambiar el mundo y queremos que nuestra sociedad funcione mejor, yo sé
que eso no está bien. Pero la otra persona me dice que uno no tiene que, digamos que, eh, no juntarse con esa persona o desclasificarla o, o dejarla aparte. Y mi Ujú. pregunta dos, que me llamó mucho la atención, es un tema de que vi otra clase hoy día, subía temprano, como que uno despierta el, el judío como que uno lleva adentro y ahora usted acaba de mencionarlo, porque empieza a generar conciencia y conducta de que uno como que se va quedando más solo, porque ya hay amistades que uno no quiere, situaciones que uno no quiere, entonces uno pasa a ser como antisocial. Yo, por ejemplo, he tratado mucho de hacer amistades, sobre todo femeninas, pero por ejemplo yo siempre soy de la que estoy como pendiente, preocupada, pero yo no tengo, por ejemplo, amigas que me llamen para saber cómo yo estoy. Entonces eso como que digo yo que fome porque estoy destinando mi tiempo y lo hago con mucho cariño y trato de ser lo que yo quiero ser. Pero, uno no espera hacer las cosas para retribución, pero yo siempre pienso y digo, finalmente creo que no voy a contar con ninguna de esas personas que, a las cuales yo estoy destinando mi tiempo e invirtiendo como para una amistad. Gracias, Rafa. Bien, a ver si entendí. La primera pregunta es como que si de pronto uno ve algo malo en el otro, yo tengo que alejarme, ¿cierto? Eso es lo que usted estaba comentando. De pronto no, y de pronto se llega al punto como que ser antisocial. Mire, yo personalmente creo, bueno, que entre prácticamente todo lo que usted dice se resume como a ese aspecto. Yo creo que uno tiene que ser sabio para precisamente darse cuenta de que hay cosas que de pronto uno debe evitar y debe alejarse y que de pronto le van a hacer daño a uno. Y precisamente uno está en todo el deber de alejarse de aquello que no va a ser benéfico, ¿ya? Sin embargo, yo pienso que la línea es muy delgada entre si el problema ese es de los demás o el problema es mío. O sea, es como muy delgada esa línea, en el sentido de que puede ser, porque yo pensaría que uno tiene que cuidarse obviamente de algunas personas, tiene que alejarse de personas que obviamente pueden ser dañinas, etcétera. No necesariamente uno se aleja de allí hablando y publicando todo, simplemente uno es prudente, se aleja, pero también uno por su lado tiene también que trabajar mucho en lo que es la seguridad, lo que hablamos, la dignidad. O sea, yo cuando alguien es digno y seguro, desde el aspecto que somos seguros y agradecidos de lo que Hashem nos da, nuestras cualidades, nosotros no tenemos por qué, digamos, buscar o, ¿cómo diría yo? O sea, como quedar bien delante de los demás. O sea, es estar seguro. Tengo mi dignidad, hago las cosas y al otro de pronto no le parece, está bien, pero hay cosas que, digamos, no deberían afectarme a mí. Hay otras cosas en las que, o hay otras personas de las que yo sí tenga que alejarme, porque obviamente no es correcto, me van a influir mal, etcétera, pero hay otras cosas que de pronto no deberían afectarme al punto que de pronto yo prácticamente esté viendo lo negativo en todos los demás. Puede ser que se debería hacer la pregunta, bueno, en verdad es que todos están mal, me estoy aislando de todos, o sea, no debería llegar la persona a sentirse como asocial, creo que le llaman. ¿Por qué? Porque si lo hace con sabiduría, pues obviamente va a haber personas con las que va a poder juntarse, con las que va a poder construir, crecer, desde su aspecto de amor propio y dignidad, estar avanzando. Entonces, resumen, yo pienso que sería bueno analizar, que la persona analice si en verdad se está prácticamente aislando del mundo y nadie encaja, todo el mundo tiene alguna cualidad negativa, entonces puede ser que uno deba analizar si el problema de pronto está en mí.
¿ya? Puede ser que yo estoy viendo las cosas de un aspecto que no es lo correcto, o estoy exagerando, o todos tienen un problema del cual yo quiero alejarme, etcétera. Entonces, ¿qué resumo con eso? La persona que trabaja en sus cualidades, desarrolla ese amor propio, esa dignidad, es una persona que también desarrolla en sí mismo una tranquilidad en cada cosa que hace, y si se aleja de alguien, lo hace con tranquilidad porque sabe que esa persona no le ayuda en nada, y si se junta con alguien, lo hace porque esa persona es la que él considera que le ayuda y pueden crecer juntos, etcétera. Es decir, no debería llegar al punto en que la persona se aísle del mundo. No es normal que la persona se aísle del mundo, ¿ya? Y si el caso es que en verdad estoy en un lugar donde prácticamente yo soy eh, el bicho raro, por decirlo así, entonces significa que estoy en el lugar equivocado. Tal vez debería buscar otro lugar, ¿verdad? Debería buscar otro lugar precisamente afín con lo que yo estoy, con lo que yo quiero y lo que me ayude a avanzar. Entonces, pero si se gestiona bien eso también lo traducen mucho, yo en el libro lo menciono, y si quieren consulten sobre eso, se llama inteligencia emocional. Mire lo que hoy se menciona mucho en la psicología, en la pedagogía y otras cosas, se llama inteligencia emocional o gestión de las emociones, es lo que ya la Hasidut viene enseñando hace mucho tiempo, y es como yo con mi entendimiento conduzco mis emociones de una manera correcta. Entonces, si les gusta abordarlo de una parte un poco más académica, pueden mirarlo desde el aspecto de inteligencia emocional. La persona que trabaja en su inteligencia emocional sabe cómo actuar en cada situación y lo hace con tranquilidad, y no tiene por qué afligirse porque sabe que lo que está haciendo es lo correcto, y sus emociones están bajo control, vamos a decirlo así. ¿Ok? Igual lo vamos a ir abordando, y lo que preguntas que me hicieron en detalle de casos muy prácticos, los vamos a ir abordando más adelante. Ahorita estamos como empezando desde el fondo, digamos, que tiene que ver con el alma y esta mala cualidad de la Lashon Hara. ¿Ok? Bueno, chicos, vamos a dejar allí. Les deseo una bonita noche, todo lo mejor, que sigamos Besrat Hashem, enfocándonos en nuestras cualidades, en nuestro trabajo personal, creciendo como personas, que cada día precisamente nuestra personalidad se manifieste de una manera más refinada, con paz interna, avanzando y creciendo y siendo ejemplo para muchos. Que les deseo todo lo mejor. Muchas gracias, Rap. Muchas gracias, a todos por Rap. su Gracias, Rap. participación. Deseo Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches a todos, que descansen. Gracias, Rap. Muchas gracias a todos.